Hola, buenas tardes a todos. Soy Joaquín Borras Blasco, farmacéutico del Hospital de Sagunto y coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Inmunomediadas Inflamatorias. Estamos esta tarde aquí para hacer la presentación de la digitalización de las guías de atención farmacéutica en psoriasis y espondiloartropatías. Y, por supuesto, daros muchas gracias a todos vosotros por estar esta tarde con nosotros. También agradecer a todos los miembros del grupo de trabajo y autores de las guías por su estupendo trabajo en las mismas, a la SEF por su soporte y colaboración y a Novartis por creer en el proyecto, en especial a Ana Gallego, que siempre ha estado con nosotros y nos ha ayudado mucho en todo este proyecto. Y ahora os voy a dejar un momento con Juan Pablo Rodríguez, del Departamento de Acceso de Novartis, que simplemente va a haceros una presentación y un agradecimiento por vuestra asistencia a esta sesión. Sí, gracias, Kino. Y bueno, agradecer de nuevo a todos los asistentes y nada, simplemente poner en valor el compromiso que tenemos desde Novartis con la Sociedad Española de Farmacia y con sus grupos de trabajo, en este caso con el de enfermedades inflamatorias inmunomediadas. Y también el compromiso que desde Novartis tenemos con los pacientes y en concreto con los pacientes de estas patologías como son la psoriasis y las espondiloartropatías, de manera que formen parte y sean protagonistas también en el abordaje de su propia enfermedad, lo cual es capital, el hacer partícipe al paciente de la mano, en este caso del farmacéutico, para que haga, digamos, más fácil y llevadera su enfermedad. Y por último también destacar por parte de Novartis el compromiso y el objetivo que tenemos de reimaginar la medicina. Es la visión que tenemos como compañía, con el ánimo de mejorar y prolongar la vida de las personas. Y todo ello a través de la innovación y a través del acceso a nuevas tecnologías y de la digitalización de estas guías como ejemplo claro para que este acceso, digamos, pues pueda ser más llevadero y la atención farmacéutica sea la óptima para este tipo de pacientes. Así que nada, por mi parte de nuevo reiterar el agradecimiento a la sociedad y a todos los que estáis aquí y a los ponentes que hoy nos van a acompañar. Por mi parte dar paso a Emilio Monte para que él pueda, digamos, continuar con la presentación de la sesión. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos, antes de nada, y agradecer pues, la presencia aquí al otro lado de la pantalla. Kino, yo creo que empezamos directamente, ¿no? Presentamos a los dos ponentes que nos acompañan esta tarde y empezamos directamente, ¿no? ¿O tú querías comentar algo? Sí, yo lo único que quería era presentarte. Sí. Emilio Monte, farmacéutico del Hospital de la Fe, miembro del grupo, y sobre todo agradecerte como coordinador y alma mater de toda la digitalización. Yo creo que dentro del grupo estamos orgullosos de que estés con nosotros por tu implicación y trabajo. Y nada, simplemente yo creo que es de deber decírtelo porque yo creo que gracias a ti estamos hoy aquí y vamos a hacer un camino muy bonito con las guías y con su digitalización. Y bueno, y esta sesión también es un poco prácticamente idea tuya y bueno, pues eso, darte paso y que des paso a nuestros dos magníficos ponentes que creo que ellos sí que son las estrellas de ese proyecto, ¿no? Aparte de tu gran ayuda durante todo este periodo que, como tú sabes, ha sido largo y en algunos casos de bastante trabajo y bueno, pero al final yo creo que hoy estamos aquí y vamos a disfrutar de estas guías y sobre todo los socios de la FED y al final los pacientes son los que se van a ver beneficiados de utilizar estas guías y su estratificación en nuestro día a día, ¿no? En la consulta externa en los pacientes con psoriasis. Y nada, te dejo sin más, Emilio. Vale, pues nada, por supuesto agradecer tus palabras, claro que sí, faltaría más. Desde luego esto no es un trabajo mío en absoluto, es un trabajo de todo el grupo y como bien dices no siempre ha sido fácil, pero bueno, bien está lo que bien acaba y creo que lo que vamos a presentar hoy pues bueno, es un primer paso, como comentaremos a lo largo de la tarde, pero que creo que nos tiene que llevar a alcanzar metas mayores, ¿no? Yo no me voy a entretener nada porque lo que voy a hacer es presentar a las dos personas que nos acompañan esta tarde,
que bueno, no me voy a entretener mucho en presentarlos porque realmente, como suelo decir siempre, no necesitan presentación, pero es que yo creo que a cualquiera que esté mínimamente relacionado con el mundo de la salud digital es que realmente no necesitan presentación. Yo lo único que quiero es, ya de entrada, agradecerles de verdad muchísimo que estén con nosotros esta tarde. Ellos son Chema Cepeda, que él es enfermero de emergencias, y Miguel Ángel Máñez, que es el economista, que es economista, pero yo sobre todo lo que destacaría de ellos, y es el motivo por el que están aquí esta tarde, es porque son eso, son auténtica referencia dentro del mundo de la salud digital. Creo que nos marcan a todos los que nos interesa este tema y que vamos intentando hacer cosillas, pues ellos nos marcan el camino y van siempre un paso o seguramente bastantes pasos por delante de los demás. Ellos están hoy aquí porque son editores de un podcast que iniciaron, si no me equivoco, sobre el año 2018, un podcast que seguro que muchos de los asistentes conocen, y si alguien no lo conoce, pues ya están tardando, ¿no?, en visitar y en seguir este podcast. Bueno, es un podcast que se llama Conectando Puntos y bueno, lo que les hemos pedido esta tarde o lo que ellos se han brindado a compartir con nosotros esta tarde, pues hacer una especie de sesión, ¿no?, un Conectando Puntos centrado en farmacia hospitalaria. Yo os voy a dar paso porque lo interesante de esta tarde es que os escuchemos a vosotros y os agradezco de nuevo muchísimo vuestra presencia con nosotros esta tarde. Adelante, cuando queráis. Pues muchas gracias, Emilio. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos por los que estáis aquí a estas horas, pues compartiendo con nosotros esta presentación y este podcast. A ver qué tal, a ver qué os parece. Miguel Ángel, ¿qué haces? Hombre, estoy tocando el himno de la SEF, ¿no te lo sabes? Pero, ¿la SEF tiene himno? Pues luego se lo podemos preguntar, porque yo estoy buscando y encontré una partitura antigua y dije, aquí hay que empezar con el himno de la SEF, todos de pie y cantando, no sé, alguna canción pues tendrán. Estaría bien, pero y esto es un evento serio. Nos acaban de hacer una presentación, yo creo que de altura, y es de justicia, pues no sé, responderles y con un podcast como Dios manda, ¿no? Sin el himno. Yo creo que sí, sin el himno. Bueno, pues empezamos agradeciendo, como siempre, somos Chema y Miguel Ángel, somos Conectando Puntos cada viernes en cualquier plataforma de podcasting y queremos dar las gracias, por supuesto, a la SEF y a Novartis por invitarnos a esta jornada de algo que nos encanta, que es la digitalización de las guías de práctica farmacéutica en psoriasis y espondiloartropatías. Pues sí, y os preguntaréis, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Qué hace Conectando? ¿Qué hace Puntos? Y yo creo que, bueno, básicamente siempre que nos invitan a este tipo de eventos, yo creo que es porque hay puntos por conectar, ¿no? Hay muchos puntos por conectar en esto de la salud, de la innovación, y en este caso, pues yo creo que hay dos oportunidades claras de conexión aquí. Pues sí, una es hablar un poco de podcasting. Hablaremos de formatos para conectar y compartir conocimiento, pero pondremos algunos ejemplos del mundo del podcast porque quizás es una de las herramientas o de los medios que más ha crecido en los últimos años. Y por otra parte, porque las guías, sobre todo en formato digital, sirven para conectar el conocimiento de los profesionales, en este caso de los profesionales de la farmacia hospitalaria. Pues sí, vamos a ver cómo conectamos todo eso en este pequeño rato. Y bueno, pues si te parece, empezamos, como bien dices, hablando de podcasting, hablando un poco de podcast y de la capacidad que tienen este tipo de formatos pues para conectar puntos, ¿no? Y yo creo que, bueno, tenemos varios ejemplos interesantes que hemos traído aquí también pues para compartir con vosotros y para, bueno, pues para que veáis que realmente el podcast es un formato que está en auge. Hace poco hicimos un episodio especial, ¿verdad?, hablando del podcasting y del podcasting en este caso en salud y bueno, hemos traído algunos ejemplos para compartirlos con vosotros. El primero es el podcast de la ASHP, que todos la conoceréis, la Sociedad Estadounidense de Farmacia, que tiene una sección que se llama Los Jueves Terapéuticos. Ya os advertimos que el audio es un tema que quizás tienen que mejorar. Esto les enviaremos un email, o si Emilio o Kino les conocen, pues que les manden un email, pero os dejamos con un trocito del podcast de la ASHP. Welcome to the ASHP Official Podcast, your guide to issues related to medication use, public health, and the profession of pharmacy. Bueno, pues yo creo que es una invitación clara, ¿no?,
Moving on into the next session, we'll be talking about vancomycin pharmacokinetics and TDM implementation via Bayesian level analysis, and really how that differs from traditional pharmacokinetics and therapeutic drug monitoring. Es que no había oído el pipip del final y pensé que ya había acabado. Yo decía que es una invitación clara a realmente, bueno, pues a que los profesionales, en este caso vosotros como farmacéuticos, pues que empecéis también en esto del podcasting y bueno, pues tenemos varios ejemplos y cosas que os pueden ayudar también a dar ese primer paso, ¿no? Sí, además, por ejemplo, puedes ponerte un podcast cuando sales a caminar, cuando sales a correr, cuando haces ejercicio, cuando cocinas o, no sé, cuando estás limpiando tu casa. Y puede ser para ocio, pero también puede ser para aprendizaje, que es un poco lo que estamos contando. Por ejemplo, y otro ejemplo que nos encanta es el New England Journal of Medicine, que cada semana publica un podcast con las novedades que incluye el ejemplar de cada semana. Welcome. This is the New England Journal of Medicine. I'm Dr. Michael Bierer. This week, December 2nd, 2021, we feature articles on debulking surgery in relapsed ovarian cancer, myocarditis after COVID-19 mRNA vaccine. Pues otro buen ejemplo, Miguel Ángel, de las aplicaciones del podcasting, en este caso, bueno, revistas científicas, con esos abstracts, esos resúmenes que hacen de las publicaciones, pero bueno, yo creo que es de justicia también que hablemos un poco pues, de nuestros orígenes, ¿no? Porque al final, bueno, parece que llevamos en esto toda la vida, pero como ha dicho Emilio, no hace tanto, ¿no? Llevamos desde el 2018, en nuestro caso creo que son ya 180 episodios, pero bueno, todo tuvo unos inicios. Pues sí, hace ya 3 años Chema tenía un podcast llamado Hackeando la Salud, en el cual hacía entrevistas a profesionales del mundo de la salud que estaban interesados en el ámbito del hacking, en el ámbito sanitario, de la salud digital, etc. Y me entrevistó a mí y decidimos pasar de esa entrevista, en la cual veíamos que no acabábamos de hablar nunca, porque siempre surgían temas nuevos, a un podcast semanal, en el cual incluimos pues, un montón de temas, desde revisión de la actualidad, estudios, tendencias, artículos, pero también hacemos experimentos de creatividad. Sí, la verdad es que nos gusta mucho aprender, nos gusta mucho, bueno, improvisar, vamos a decir, nos gusta mucho probar cosas nuevas y bueno, de vez en cuando hacemos algún episodio random también, incluso con dados en los que, bueno, pues van surgiendo historias, noticias y bueno, al final desconectando puntos todo puede surgir y nos damos cuenta de que este ecosistema digital, este ecosistema de salud, pues tiene muchos puntos por conectar y a partir de todas esas noticias, de todas esas publicaciones que van saliendo y todas las innovaciones, pues intentamos también un poco tomar el pulso, ¿no? A esto de la salud digital y hacia dónde vamos en salud y bueno, en tecnología en general. Y ojo que no éramos ningunos expertos, empezamos de la forma más cutre del mundo, leyendo un guión. Si nos salíamos del guión nos poníamos nerviosos y poco a poco hemos ido aprendiendo, hemos ido añadiendo storytelling, hemos ido añadiendo música, hemos ido añadiendo efectos de sonido y hemos llegado pues a un estilo que yo creo que ya es propio y que seguro que más de una de las personas que está aquí conectada ahora mismo pues lo reconocerá. Os vamos a poner un trocito muy pequeñito, unos cuantos segundos, de uno de los últimos episodios para que veáis cómo poco a poco vamos mejorando desde nuestra visión amateur del mundo del podcasting, porque ya os decimos que somos expertos en el sentido de que nos hemos equivocado muchísimas veces. Oye, Miguel Ángel. Hola, Chema. Buenos días. Muy buenos días. ¿Te has levantado con alegría? Me he levantado con alegría, con paciencia y con energía. Y con un semigallo que está asomando por mi garganta. Cuántas cosas. Por cierto, que estaba yo pensando que cuando nos vemos. ¿Mañana? Mañana ya. Bueno, no sé, proponer fechas. Ya, estaría bien. Pues sí, así empiezan muchos de nuestros episodios y bueno, pues poco a poco nos vamos liando y nos vamos enganchando con distintos temas. Por supuesto, bueno, como ha dicho antes Miguel Ángel, os invitamos a que lo sigáis, el podcast, y si queréis profundizar un poco en esto del podcasting de salud, pues como decíamos, hace muy poquito tiempo, hace una semana, hicimos un episodio que se tituló Podcast de Salud, en el que hablamos, bueno, pues de la relevancia que tienen los podcasts, realmente cómo están impactando en el ámbito de la salud y también un poco pues por ayudar al
resto de personas que se quiere animar a iniciarse en esto del podcasting, pues dimos pues 4 consejillos que nos ayudan a nosotros pues a la hora de desarrollar el podcast. Pero un momento, aquí vamos a ver, que esto no lo organizamos nosotros ni somos los protas, que aquí las 2 protagonistas son las 2 guías que se acaban de lanzar en esa aplicación. ¿La tenéis descargada? Chema, ¿tú la tienes descargada? Yo sí, Miguel Ángel, yo creo que soy de los pioneros. He tenido la suerte de poderme descargar. De hecho, estaba trasteando con ella hace un momento y la tengo aquí, la tengo abierta. Luego la comentaremos con Kino, con Emilio y por supuesto con todo el mundo que quiera comentarla, pero son las protas, no lo olvidéis. Así que el que no la tenga descargada rápidamente coge el QR, la descarga o busca guías de práctica SEF y os aparecerá la app que está tanto para iPhone como para Android. Y es que lo de las guías es una pasada. Yo creo que tener las guías en un formato digital, olvidar el papel, olvidar los libros de una vez por todas, es importantísimo. Sí, sobre todo porque tener guías en formato digital, yo creo que va más allá de lo que es la digitalización propia de la guía. Es decir, no se trata solo de pasar a digital algo que normalmente o hasta ahora teníamos en papel, sino que va más allá, ¿no? Porque lo que hace también es cambiar un poco la dinámica y la forma en la que los profesionales pues, podemos trabajar con ellas y bueno, para también con nuestros pacientes, ¿no? Al final, pues tener la guía en una app pues, te permite varias cosas. Te permite pues, tener una accesibilidad, es decir, eres capaz de tener la guía, ¿verdad? En cualquier momento. Estaba haciendo el PowerPoint, es la 1, que ya ha dicho Chema. La 2 es la comodidad. No hace falta que cargues con los papeles, no tienes que ir, pues como estaba Emilio, con toda la biblioteca detrás. Al final, el conocimiento, si queremos que sea abierto, queremos que sea compartido, tiene que ser cómodo de manejar. Sí, el tercero es la comodidad, ¿no? Yo creo, por resaltar otro aspecto que tienen estas guías, es que no te hace falta cargar con papeles en ningún momento. Lo tienes en el móvil lo tenemos todos en el bolsillo y al final, pues tener herramientas que te permitan acceder en cualquier momento. Y esto es importante porque al final las utilizas cuando surge la necesidad, ¿no? No tienes que ir a por ella. Y yo creo que es algo muy importante. Y la cuarta y la más importante, que al final yo creo que es fíjate que luego lo comentaremos, es como el eslabón final que muchas veces olvidamos. Las guías al final lo que buscan es ayudar al profesional y disminuir la variabilidad. Porque es la única forma de que todos trabajen con las mejores recomendaciones. Y no que cada uno se busque la vida, busque un artículo, una revisión, me han contado, me han dicho. Creo que es quizás la más importante y muchas veces la que menos vemos. Pero lo hablaremos prácticamente ya, porque vamos a hablar ya de gestión de conocimiento. Sí, pero antes de que hables de gestión del conocimiento, a mí me gustaría resaltar también que este tipo de formatos, este tipo de guías, son muy fáciles de actualizar. Es decir, acuérdate antes, para actualizar un manual o una guía clínica en papel, pues era muy complicado, ¿no? Y ahora incorporar las nuevas evidencias, algo que vemos que cambia, ¿verdad?, casi constantemente. Enseguida tenemos nuevas recomendaciones o se refuerzan las anteriores o, bueno, pues te permite este tipo de formato, pues realmente que la puedas actualizar casi en tiempo real y yo creo que es importante porque, como dices, al final se trata de trabajar siempre con las mejores evidencias disponibles y, bueno, pues es lo que te permite también tener este tipo de formatos. Así que vamos, si quieres, Miguel Ángel, a hablar de gestión de conocimiento, que es básicamente a lo que hemos venido hoy. Gestión de conocimiento y tecnología. Os vamos a dar unos trucos para que dejéis de utilizar, por fin, vuestra carpeta de archivos PDF con eso de Guía Psoriasis 2021, última revisada, ok, es la que vale. La tecnología nos va a servir para poder desechar ese tipo de forma de trabajar. Y empezamos con una ventana. Hace ya mucho tiempo que a las colaboraciones externas en el podcast o en el podcast, como decimos nosotros, porque hacemos de nuestros errores virtud, tenemos las ventanas que son expertos que nos aportan su opinión, su visión y también su conocimiento. Nosotros siempre decimos que hacemos el podcast desde la ignorancia con ganas de aprender y nos rodeamos de gente que sabe para que compensen. Nosotros aportamos esa inocencia ignorante y ellos aportan la sabiduría. Qué bonito, pues sí, ¿eh? En este espera, caso... espera, que lo voy a apuntar, que me ha gustado. ¿Te ha gustado? Apúntalo. Hombre, yo creo que esto queda grabado. Si luego queremos revisarlo, es verdad. Pues también lo tenemos. En este caso, la primera conectante que se va a asomar a nuestra ventana es María García Puente, que en Twitter es Biblio Virtual. Y bueno, María es bibliotecaria en Ciencias de la Salud. Y bueno, pues también tiene, ¿verdad?, una empresa Así es. relacionada con
con este tema, que es Alterbiblio. Y bueno, pues María creo que nos ha preparado también algo muy especial. ¿Qué tal? A ver, yo os venía a hablar de la importancia del uso de tecnología cuando estamos hablando de la elaboración de guías, pero esa tecnología no tendría nada que hacer si no la acompañamos de buenos profesionales. Pensad que un equipo que elabora guías de práctica clínica, por ejemplo, tiene que ser multidisciplinar, y ese grupo multidisciplinar formado por diferentes tipos de profesionales además tienen que tener conocimientos de esas tecnologías en las que se van a apoyar para facilitarles el trabajo y ahorrarles bastante tiempo. Por ejemplo, los documentalistas nos apoyamos, aparte de hacer las búsquedas en bases de datos especializadas, utilizando el lenguaje controlado de esas bases de datos, utilizamos otras herramientas como los gestores de referencias, por ejemplo, que van a ayudar a gestionar las referencias que recuperamos, y además se van a poder después exportar en formatos específicos que se podrán importar a su vez en otras herramientas como por ejemplo Ryan o Covidence, que van a permitir que otra parte del equipo investigador sea capaz de cribar esos artículos para luego hacer la lectura crítica. Pues qué importante, ¿verdad? Lo que dice María, la tecnología debe ir acompañada siempre de buenos profesionales con conocimiento en el uso de herramientas. Aquí están dando ya muchas claves, y esa parte también multidisciplinar, ahora que tenemos la capacidad, ¿verdad?, de conectar y de estar junto a otras personas, aunque no estemos con ellos, y de poder apoyarnos en otros profesionales, porque al final somos eso que dicen que somos nomads del conocimiento. Claro, la tecnología que nos puede aturullar, el exceso de información, etcétera, tenemos que llegar a ese equilibrio en el cual veamos la parte buena, veamos la parte en la que nos facilita la vida, nos ayuda a mejorar, saca lo mejor de nosotros y nos hace la vida más cómoda, tanto la vida real como la vida profesional. Y de eso Chema sabe mucho, de todo el mundo de los nomads, de esa gente innovadora, creativa, que es capaz de trabajar en colaboración, que la palabra multidisciplinar la llevan casi en el ADN, ¿no, Chema? Sí, esos nomads del conocimiento de los que hablaba John Moravec, ¿verdad? Hace ya unos añitos, para referirse a estos trabajadores nómadas del conocimiento y de la innovación, y que al final, bueno, pues que son capaces de hacerse con estas herramientas y con estas tecnologías y utilizarlas pues para gestionar de una manera más eficiente su conocimiento. Y aquí está todo muy relacionado y todo muy conectado con toda la parte de competencias digitales, ¿no? Que los profesionales pues cada vez es más importante que desarrollemos esas competencias, porque todos somos trabajadores del conocimiento. Al final lo que hacemos es trabajar con información, trabajar con datos, en este caso trabajar con evidencias científicas y utilizarlas pues para mejorar la salud y la vida de las personas. Y es que básicamente es a lo que nos dedicamos. Chema ha hablado de competencias digitales y tiene un libro chulísimo sobre competencias digitales, muy barato en Amazon, todo hay que decirlo. Así que ya os descargáis las guías y descargáis el libro de Chema. Vamos a hacer una mínima recomendación de herramientas, que siempre que hablamos de guías y de difusión de conocimiento la gente nos pregunta, oye, ¿qué herramienta es la mejor y demás? Y creo que estaría bien que hiciéramos unas mínimas recomendaciones. Chema. Vale, pues si quieres empezamos, Miguel Ángel, con toda la parte de redes sociales. Redes sociales, desde que hablamos de Web 2.0, pues ya no hay que presentarlas, ¿no? Redes sociales que utilizamos para lo bueno y para lo malo, pero que en el caso de la gestión del conocimiento yo creo que es algo fundamental, ¿no? Redes como Twitter, que nos han permitido pues realmente conectar con nuestros pares, que nos permiten estar a la última en nuestro conocimiento. Y realmente si somos capaces de sintonizar bien nuestras redes sociales, pues de ahí podemos extraer mucho valor bueno, pues de todo lo que circula en Internet, y no solo del conocimiento puro, sino de las personas, ¿verdad? De esas personas que son nuestros referentes y que al final nos curan los contenidos. Sí, Chema habla de Twitter, habla de Facebook, aunque Facebook, Chema y yo tenemos una opinión, yo creo que hemos madurado al final. Nos hemos hecho mayores. Nos hemos hecho mayores y ya Facebook nos parece como, qué rollo, Facebook, tal. Pero Twitter nos sigue gustando, todavía tenemos el gusanillo. Y si Chema habla de redes, yo más que de herramientas voy a hablar de formatos. Porque estamos muy acostumbrados a difundir compartir el conocimiento en formato escrito,
y creo que tanto el vídeo como el audio tienen un recorrido brutal. Por ejemplo, el British Medical Journal y muchas revistas invitan a sus autores a que envíen video abstracts, es decir, ser capaces de resumir tu artículo científico, tu ensayo, lo que sea, en un vídeo de un par de minutos. Incluso hay universidades que hacen concursos de monólogos sobre tesis doctorales para que en 5 minutos resumas una tesis doctoral. Esa aproximación al formato del vídeo, que yo creo que gana en cuanto a riqueza, es decir, que nos veáis gesticular, que nos veáis, nos miréis a los ojos, que veáis que estamos aquí, ayuda mucho. Y también el audio. El audio es mucho más rico que la parte escrita y también el audio te permite mucha más libertad, ya que al final leer algo te obliga a estar casi al 100% con todo lo que tienes delante. Así que más que herramientas concretas, yo recomendaría formatos, vídeo y audio. Y ojo, que tampoco es tan complicado, ¿eh? Sí, hablamos pues al final de optimizar nuestra gestión del conocimiento y de hacerlo en los mejores formatos que haya disponibles, ¿no? Al final las herramientas van y vienen, las tecnologías cambian. Y lo importante un poco es tener esa actitud digital, por decirlo así, y ser capaces pues de tener las mejores herramientas a nuestro lado que nos permitan hacer nuestra vida profesional más fácil. Y como dices, también esos formatos. Y mira, ahí va. Yo no sé si Emilio y Kino tienen ese vídeo abstract de las guías preparados, luego les preguntaremos. Pero bueno, podría ser una idea buena pues para también generar esa divulgación. Y en el caso de farmacia hospitalaria, yo creo que hay ya muchas cosas interesantes, ¿verdad? Empezamos a ir justos de tiempo, cosa que nos pasa habitualmente en el podcast, así que ya que Chema habla de farmacia hospitalaria y estamos en un podcast que organiza, perdón, en un podcast no, en un webinar de audio, podemos decir. Un webinar podcast. Un webinar podcast, Mira, ya tenéis título para la nota de prensa. Bueno, pues vamos a hablar de farmacia hospitalaria dentro del podcast, porque hemos hablado varias veces de farmacia hospitalaria. Hemos hablado de un montón de temas, de blockchain, de drones, inteligencia artificial aplicada al desarrollo de medicamentos, pero tenemos 3 episodios muy específicos en los cuales hemos hecho unos cuantos apuntes muy interesantes sobre el mundo de la farmacia hospitalaria o hemos contado con farmacéuticos como invitados. Sí, se han asomado a nuestra ventana. Yo creo que si quieres empezamos, Miguel Ángel, hablando de un proyecto que nos gustó mucho en el episodio 43 y que nos presentó y que presentamos, ¿verdad? Que era Farmacia Hospitalaria Digital. Si quieres, tenemos el audio. Vamos a hablar de un proyecto que lanzó hace muy poquitos días, además, y que tiene una pinta impresionante, que se llama Farmacia Hospitalaria Digital. Sí, que con esas 3 palabras ya lo dice todo, pero en realidad dice muy pocas cosas, porque ahí dentro hay mucho más de lo que podría ser una farmacia hospitalaria digital y es casi más de salud digital, ¿no? Y lo que está intentando es acercar su especialidad, que es la farmacia hospitalaria, a la salud digital. Os cuento que un minuto antes de la presentación de Farmacia Hospitalaria Digital hacíamos un chiste malísimo sobre Alfredo Montero y su relación con Amaya Montero. Era terrible, terrible. Era terrible. Sí. Sí, pero no solo eso, sino que fuimos un poquito más allá. Miguel Ángel se ha oído un poco ese papá, ha faltado al final. Pero bueno, hemos hablado también de impresión 3D y en este caso tuvimos un episodio muy concreto en el que hablamos de impresión 3D de medicamentos y tuvimos un invitado muy especial que nos estuvo hablando, porque al final lo que dices, nos traemos a los expertos directamente a que nos hablen de sus proyectos. Yo creo que esto también tiene un valor importante. Sí, además... No, te iba a decir que lo pincharas. Sí, te iba a decir que además este invitado venía directamente del Congreso de la SEF. Habló en el Congreso de la SEF, nos lo chivaron y rápidamente lo captamos. Y bueno, encantadísimo Álvaro Goyanes de participar en el 128. Fabrics es una compañía spin-off de University College London que se dedica a la impresión 3D de medicamentos. Nosotros nos hemos dado cuenta de que hay una necesidad de elaboración de medicamentos personalizados para cada paciente. Pues muy interesante también lo que nos contó Álvaro. Y es que en nuestro podcast hablamos mucho de hacking, hablamos mucho de makers también. Y bueno, pues con esta pandemia yo creo que ha sido uno de los temas estrellas y bueno, lo hemos visto todo, lo que ha pasado, sobre todo al principio, ¿verdad? En cuanto al tema de materiales, equipamiento, equipos de protección individual. Y en este caso, pues tuvimos una invitada muy especial, ¿verdad? Hablándonos de solución hidroalcohólica en el ámbito hospitalario.
Sí, seguro que más de uno conoce su voz. Y es más, puede que esté conectada. Buenos días, Miguel, Chema, ¿cómo estáis? Muchas gracias por invitarme a la ventana conectante en esta mañana tan fresquita y voy a aprovechar para contaros un poquito sobre la solución hidroalcohólica y la elaboración en los servicios de farmacia debido al desabastecimiento de este producto. Un lujazo tener a Piedad López, farmacéutica del Hospital de Tomelloso, que nos contó cómo se podía fabricar solución hidroalcohólica en el ámbito hospitalario, en aquella época en la que había poco material, pocos recursos y había casi que buscarse la vida. Y se ha hablado mucho de médicos, de enfermeras en el ámbito del COVID y queríamos poner en valor también el papel del farmacéutico, que fue importantísimo. Y vamos a saltar a hablar de guías. Chema. Pues sí, yo creo que ya es el momento, Miguel Ángel, una vez que hemos contextualizado muy bien, yo creo, todo esto, por lo menos hemos intentado dar un poco pie y vamos a hablar ya de guías en el día a día y del papel también de la sociedad de farmacia hospitalaria en la salud digital, ¿no? Que están dando unos pasos, yo creo, bastante interesantes que los demás profesionales pues también podemos copiar, ¿no? Porque al final esto de innovar muchas veces es coger lo que están haciendo bien otros y en este caso pues yo creo que lo están haciendo muy bien y adaptar a cada uno a su contexto profesional. Fíjate que vamos a citar el posicionamiento de la SEF sobre telefarmacia. Y más de uno dirá, telefarmacia, esto es práctica farmacéutica a distancia, ¿a dónde vais? Os habéis colado. Pero es que entre los objetivos de este posicionamiento está el de la coordinación con profesionales sanitarios a nivel intra y extrahospitalario y también la formación e información sobre medicamentos. Y esto es hablar de gestión del conocimiento, no lo olvidemos. La telefarmacia no es solamente ayudar al paciente, mejorar la adherencia, el envío incluso, proyecto MAPEX, por ejemplo, es mucho más. Y nos encanta ver que se han acordado de la gestión del conocimiento o os habéis acordado de la gestión del conocimiento dentro de este posicionamiento que se publicó recientemente. Pues sí, además, pues bueno, se habla de la comunicación, de la información a pacientes, de lo importante que es la transmisión y el intercambio de conocimiento, pues para al final mejorar esa toma de decisiones, ¿no? Tanto decisiones profesionales como para que los pacientes pues puedan tomar mejores decisiones en lo que concierne a su salud. Se habla mucho de aprendizaje y se habla de, pues como dices, de coordinación entre profesionales, algo que, bueno, pues cada vez es más importante, que siempre hablamos de equipos inter y multidisciplinares, pero que al final lo que se trata es de coordinarlos a todos, ¿no? Y ojo, que en las guías, vamos a decir algo un poco polémico. Yo lo digo ya, os preparo. Habéis hecho la parte fácil. Sabemos que hacer guías y hacer contenidos es duro, revisar bibliografía, redactarlo bien, que quede bien maquetado, pero la parte difícil de las guías es la implementación. Y de hecho hay un montón de estudios y de revisiones sistemáticas que dejan muy claro que hay un gap entre lo que son las guías y cómo se incorporan al día a día. La famosa diferencia entre las guidelines escritas y las mindlines, es decir, nuestra forma de trabajar. De hecho, Guía Salud, que es el portal del Sistema Nacional de Salud sobre guías de práctica clínica, tiene un apartado específico muy completo sobre cómo se pueden mejorar la implementación de estas guías, cómo se pueden transmitir, difundir y compartir de cara a que cada profesional, en este caso cada profesional de la farmacia hospitalaria, lo pueda incorporar a su día a día. Pero además vamos a hablar de un elemento importantísimo en cualquier elaboración de guías, ¿verdad, Chema? Sí, hablamos, como bien dices, de qué importante es esa transmisión del conocimiento y no solo transmitir el conocimiento, sino que el profesional sea capaz de hackear su cerebro, reconfigurarlo, pues para realmente aplicar y que todos los profesionales utilicemos esas evidencias tan últimas y tan importantes para trabajar esa disminución de la variabilidad, pero hablamos de que es muy importante también contar con los pacientes en este caso. Hombre, importantísimo. Y tenemos dentro del podcast tenemos un comité, porque sabemos que la SEF tiene un montón de comités, grupos de trabajo, pues nosotros queríamos un comité y creamos el Comité de Ética Hacker. Entonces, un conocido tuitero, paciente experto en diabetes, psicólogo que se llama Dani Rollo, @webdm1, que trabaja en la Consejería Sanitaria de la Comunidad Valenciana, nos ha enviado una pequeña ventana para hablarnos del papel del paciente en la elaboración de guías. ¿Te parece, Chema, que la pongamos? Me parece perfecto, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal, conectantes? Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de la participación de los pacientes en las guías clínicas es que no existe una sola tipología de paciente.
las opiniones, necesidades y visión de un paciente recién diagnosticado no tiene nada que ver con la de un paciente de larga evolución, la de un representante asociativo o la de un familiar o cuidador, ¿no? En este sentido, se tiende mucho a hacer grupos focales exclusivamente con pacientes. Quizás una idea nueva sería situar al paciente dentro del mismo plano con enfermeras, médicos, personal de gestión, trabajadores sociales, etcétera. Es decir, un grupo multifocal. Y la otra cosa que yo creo que se podría tener en cuenta es que las guías clínicas sitúan muy bien al profesional sanitario dentro del proceso asistencial o del proceso clínico, ¿no? Sitúa muy bien cuál es el punto en el cual el profesional está atendiendo al paciente. Pero desde el punto de vista de la persona que sufre una enfermedad, esto no está tan claro. No tienes una visión, no tienes un dibujo claro de toda esa ruta asistencial por la que estás pasando, ni el proceso clínico en el que estás, ¿no? Ni las diferentes opciones. Y yo creo que es algo que las guías clínicas pecan por defecto, ¿no? Y yo creo que los pacientes deberíamos insistir mucho más en eso, porque genera estrés, yo creo, ¿no? No saberte situar. Al final de todo, creo que la clave para que una guía clínica tenga éxito y sea útil es que le sirva tanto a los profesionales sanitarios como a los pacientes. Bueno, un saludo. Pues yo creo que lo ha explicado Dani muy bien, ¿verdad? Ese no existe una sola tipología de paciente y que tenemos que conseguir guías que sirvan a profesionales y pacientes. Y yo creo que también dentro de esas claves, ¿verdad?, que da Dani, y además de esas claves que da Dani para como factores de éxito para la implementación de la guía, es importante también que comentemos toda la parte de difusión, ¿no? De que esas guías realmente se difundan por todos los medios, por tierra, mar y aire, como nos gusta decir, para que el alcance pues, sea mayor. Y por supuesto la seguridad también, ¿no? Es decir, que la guía incluya lo último, sea de confianza, es decir, incluya esas evidencias y tenga esas actualizaciones que yo creo que en este caso lo han conseguido. Y ahora tenemos 3 minutos para acabar. 3 ya. Yo creo que 3, sí, porque están ahí Kino y Emilio con ganas de hablar, están arañando la mesa, creo yo. Vamos a hacer unos cuantos titulares finales porque queremos hablar de cómo será la gestión del conocimiento en el año 2030. Y yo lanzo lo primero. Creo que llegará un momento en el cual cuando se lance una guía se integrará automáticamente, casi como por capilaridad, en todo el proceso asistencial. Aparecerá en la historia electrónica, se generarán los avisos y alertas automáticamente. Y casi si tenemos ya chips en nuestro cerebro, que tampoco lo veo yo muy claro, casi las tendremos incorporadas a nuestra forma de trabajar diaria. Esto es un poco ciencia ficción, pero ojo que la gente viene con muchas ganas y con un componente friki bastante elevado. Date cuenta que al final lo que nos permiten estas tecnologías, que nos gusta llamar también tecnologías de acercamiento, pues es que realmente conseguimos llevar el conocimiento casi al punto de aplicación y como bien dices, en el momento en que toda la historia clínica electrónica esté desarrollada, los datos clínicos, sociales, genéticos de pacientes y todos esos datos de salud que ahora mismo están un poco atomizados, pero que realmente van a acabar integrándose todos dentro de esa historia clínica, que veremos a ver cómo resulta, pero bueno, estamos ya dando pasos en ese sentido, pues el poder tener esas guías integradas tanto para que el profesional sea capaz de utilizarlas, como para los propios pacientes reciban esas recomendaciones personalizadas y exclusivas para su estado de salud, pues yo creo que es lo que le va a dar ya el impacto final. Y ojalá, como dices, sea para ese 2030. Pero Miguel Ángel, ahora que hablamos de chips cerebrales, hay una cosa que tenemos encima, que tenemos delante y que, por cierto, este viernes tocaremos también en el podcast, que es nuestro tema fetiche de estas últimas semanas, que es el llamado metaverso. Yo no sé si alguien ha visto la película Ready Player One, una película de Steven Spielberg del año 2018, en la cual se ve como el mundo está prácticamente, si no destruido, de bajón, podríamos decir, muchos edificios destrozados, un ambiente bastante negativo y la gente va a una especie de mundo virtual, como un videojuego completísimo, se pone sus gafas de realidad virtual y se dedica a jugar, aprender, conocer gente dentro de ese mundo, con un avatar volando, rompiendo las leyes de la física. Esto es lo que se llama metaverso. La tecnología poco a poco está desarrollándose. Facebook ha cambiado su nombre a Meta, y no en homenaje a Breaking Bad, sino en homenaje a que quieren crear un metaverso. Y seguramente dentro de 10 años, ¿quién nos dice que no nos pongamos unas gafas de realidad virtual y nos vayamos a jugar a Fortnite? Luego demos una vuelta por el cine
todo tumbados en el sofá, y luego nos vayamos de concierto y nos tomemos, no sé, unas cañas virtuales. Y acabemos, ¿por qué no?, simulando tratamientos, haciendo nuestra formación a través de nuestro propio metaverso. Seguramente estoy convencidísimo de que la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, y conociendo a los cracks que estáis pues incorporando toda la innovación que va saliendo, estoy seguro de que tendréis un metaverso, o parte del metaverso será vuestro, y esos congresos, esa formación o estas guías acabarán siendo parte del metaverso y acabarán fusionándose con nuestro universo real, de tal manera que los profesionales puedan trabajar a la vez que consultan esas guías, ¿no? Pues ojalá, Miguel Ángel, si quieres, que nos inviten en el 2030 y y lo contamos. hacemos un resumen de realmente si lo hemos conseguido. Conectando puntos desde el hogar del jubilado. Bueno, y después de este gol en las gaunas, yo creo que es el momento de devolver la conexión tanto a Emilio como a Quino. Pues sí, yo creo que sí. Muchísimas gracias, chicos, por la invitación, y gracias a todos por estar ahí. Y para nosotros ha sido un placer. Nos quedamos por aquí a ver si sacamos ya ese himno de la SEF. Bueno, muchísimas gracias a los dos. A ver, esto de que os invitemos en el 2030, olvidaros, os pensamos invitar bastantes veces de aquí al 2030. Bueno, a ver, yo deciros que me ha encantado, ¿no? Y creo que nos habéis enseñado pues otra forma, ¿no?, de enseñar, de transmitir conocimiento. Y bueno, realmente nosotros en el ámbito de la farmacia hospitalaria, creo que en el mundo digital en algunos casos parece como que vamos un poquito respecto a otras sociedades u otros colectivos un poquito más avanzados, pero realmente estamos lejos todavía de estos nuevos formatos, ¿no?, de los que yo luego en el debate espero poderos preguntar. Y si no tuviéramos tiempo, pues ya os pillaré algún día, porque es un tema que me interesa mucho, ¿no?, y que últimamente estoy un poquito enganchado ahí. Me ha encantado que sacaréis a Piedad, que sé que está conectada. Piedad es alma mater de este grupo y del proyecto de las guías, y también a Dani, ¿no? Dani, a ver, me parece un tío que con esa visión crítica que tiene, y además esa visión dual que tiene como paciente y como trabajador del sistema sanitario, que siempre da en la diana con sus sentencias, ¿no?, más que con sus... porque es muy así, Dani. Bueno, no me enrollo más, que me gustaría que nos quedara tiempo luego para debatir. Yo voy a compartir mi pantalla porque yo voy a hacer una presentación, espero que se esté viendo. Yo voy a hacer una presentación muy breve. Espero que no más de 5 o 8 minutos, no más, simplemente para introducir un poco el cómo hemos llegado hasta aquí, hasta estas guías que se presentan esta tarde, y le daré paso a Quino para que haga la presentación ya de lo que son las guías, ¿no? Entonces, yo voy a hablar básicamente, o voy a dar una pincelada de 3 cuestiones: de la salud móvil, del grupo de trabajo de enfermedades inflamatorias inmunomediadas de la SEF, y de la digitalización, que es lo que nos trae aquí esta tarde. Sobre lo que es la salud móvil, yo creo que todos a estas alturas lo sabemos. Yo aquí os pongo la definición de la OMS, que quizás es una de las más extendidas, pero bueno, yo creo que sabemos todos de lo que estamos hablando, que es utilizar pues estos dispositivos móviles de todo tipo pues para ejercer nuestro trabajo en el entorno sanitario, ¿no? Se dicen muchas cosas respecto a la salud móvil, pues que es una revolución, que hay un cambio de paradigma, se habla de la nueva medicina, que es uno de los pilares básicos de la sanidad y que cada vez se va incorporando más. Yo también, si tenemos tiempo para el debate, podemos comentar esto, ¿no? Creo que vamos excesivamente lentos, pero bueno, vamos en camino, ¿no? Y que pues si todo esto se llevara a su último, o digamos, se pudiera incorporar de una manera efectiva en el sistema, pues nos podría llevar a esta relación entre pacientes y profesionales, y entre cada uno de nosotros, pues a otra dimensión, ¿no? Porque lo que sí que es un hecho es que cada vez hay más aplicaciones móviles. Yo no voy a entrar aquí, todos sabemos que hay muchísimos informes donde nos hablan de la cantidad de apps que hay, pero también es verdad que aquí nos daría para debatir largo y tendido acerca de la calidad de estas aplicaciones, de que muchas veces se meten como aplicaciones de salud pues algunas cosas que realmente no lo son, se hace un poco de cajón desastre, ¿no? Pues el tema de la usabilidad, es decir, muchas de estas aplicaciones terminan pues directamente desinstalándose de los teléfonos por múltiples motivos, la calidad de las apps, la necesidad de la evaluación, en fin, nos daría para mucho. Pero el hecho es que cada vez hay más apps, y esto se debe fundamentalmente al dispositivo. Creo que hoy en día la clave en cualquier proyecto de salud digital está en el móvil. Podemos hacer muchas
tener muchas visiones, ¿no? O muchas herramientas, pero al final todo lo que no pueda soportar el móvil hoy en día va a tener difícil encaje, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos lleva a que indudablemente pues cada vez vamos a tener más. Muchas no van a servir para nada, pero muchas sí que vienen para quedarse y realmente están cambiando un poco nuestra forma de trabajar, como comentabais hace un momento Chema y Miguel Ángel. También habéis hablado del documento de posicionamiento de la SEP. Nosotros ya veníamos trabajando desde hace tiempo en este marco estratégico en el contexto de Mapex, ¿no? Y bueno, esto que veníamos trabajando a un ritmo, digamos, más o menos habitual, más o menos normal, pues todo se aceleró muchísimo con el tema de la pandemia. Sacamos este documento de posicionamiento y de alguna manera, pues ya nos posicionábamos sobre la utilidad. Y en este posicionamiento, como bien habéis dicho ya también vosotros, entran esa visión de la formación y de la interrelación entre profesionales, y dentro de los mundos dentro del entorno digital, pues también está la salud móvil, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Con lo cual, de alguna manera, todo encaja. Y desde luego tenemos que implicarnos. Y bueno, ya hace bastantes años, pues cuando empezábamos a hablar de estos temas de salud digital, pues reflexionábamos acerca de cómo podíamos o cómo debíamos implicarnos en el mundo de la salud digital. Y desde luego nos tenemos que implicar a muchos niveles. Como mínimo, en estos 6 que os pongo aquí, ¿no? Tenemos que ser usuarios de la salud digital o de la salud móvil. Tenemos también que implicarnos en el diseño y desarrollo de apps. Esto también nos daría para hablar largo y tendido, ¿no? Todos sabemos que aquí hay un negocio brutal detrás dentro del mundo de las apps, y si no estamos los profesionales detrás soportando un poco el contenido de estas aplicaciones, van a estar otros, y eso pues nos puede llevar a aplicaciones que puedan ser como mínimo de baja calidad, e incluso, como se ha demostrado en algunos casos muy sonados, pues pueden ser hasta perjudiciales para los pacientes, ¿no? Tenemos que implicarnos en la evaluación de la calidad, en prescribir apps a nuestros pacientes, incluso a nuestros colegas o otros profesionales, ¿no? Recomendar aplicaciones, orientar al paciente para intuir al menos, si no evaluar, al menos intuir si una app es fiable o no lo es, y también implicarnos en el ámbito de la investigación, tanto en la utilización de estos dispositivos en el ámbito de la investigación, como en investigar acerca de los resultados que se obtienen a partir de la utilización de dispositivos digitales o de salud móvil. Esto en cuanto a salud móvil en general. Segundo punto que quería comentar, pues 2 palabras sobre nuestro grupo de trabajo, que al final es quien soporta todas estas guías y el que ha promovido la creación de estas guías y su digitalización. El grupo, aquí tenéis los objetivos principales del grupo que podéis encontrar en la página web. Yo destacaría este que os pongo aquí, de contribuir al manejo terapéutico racional y enfocado al paciente con patologías o con enfermedades inflamatorias inmunomediadas. El grupo salió un poco, o el germen del grupo viene del proyecto MAPEX, donde se creó ya un grupo centrado en enfermedades inmunomediadas, y sabéis que también el proyecto MAPEX pues, publicó hace unos años el modelo CMO de capacidad, motivación y oportunidad de consultas externas en farmacia hospitalaria. Y en el ámbito de la capacidad, y viniendo del proyecto MAPEX, pues se creó el modelo de estratificación y atención farmacéutica para pacientes con enfermedades inflamatorias inmunomediadas. Modelo que espero que muchos de los que estéis conectados lo conozcáis. Sabéis que no solamente incluye variables relacionadas con el tratamiento, sino también variables clínicas y de utilización de servicios, variables de estado cognitivo y funcional, variables sociosanitarias y variables demográficas. Todo esto aplicado a cada uno de los pacientes nos lleva a una estratificación, una clasificación del paciente en función del riesgo de morbilidad farmacoterapéutica, y nos permite clasificar al paciente en prioridad 3, prioridad 2 y prioridad 1. Y a partir de aquí, lo que se plantea por parte del modelo es una intervención concreta en función de este riesgo. Obviamente no voy a entrar en el detalle porque no es lo que nos trae aquí esta tarde, pero simplemente por recordar que son actuaciones acumulativas, es decir, a todos los pacientes de prioridad 3 se proponen una serie de actividades centradas en el seguimiento, en la formación y educación y en la coordinación con el equipo asistencial, y a medida que aumentamos el riesgo, vamos subiendo en prioridad, pues vamos añadiendo algunas otras actividades que se proponen, ¿no? Bien, este modelo estaba ahí, y lo que decidió el grupo de trabajo pues, fue dar un paso más, ¿no? Y crear lo que llamamos las guías de práctica farmacéutica.
que es partiendo de todo este modelo de estratificación y atención farmacéutica, pues lo que pretendíamos era sentar las bases de lo que debe ser la atención farmacéutica a estos pacientes atendidos en los servicios de farmacia, con la finalidad de aportar valor mediante actividades, mediante nuestra actividad profesional. Y no solamente directamente al paciente, sino también pues, con los efectos que pueda tener sobre el propio sistema sanitario y la sociedad. Y nos planteamos, pues bueno, una estructura común para todas las guías que vamos publicando, pues donde hablamos del modelo CMO, que es un poco la base del enfoque, lo que para nosotros debe ser una visita inicial, una visita de estratificación de pacientes, las actividades de atención farmacéutica en base al nivel de estratificación e incluso hemos introducido pues, una serie de criterios de derivación o de finalización de tratamiento pues, a tratar con el paciente pues, una vez se decide esa suspensión del tratamiento. Bueno, pues esto nos llevó a presentar en el año 2019 dos guías, que fueron la de práctica farmacéutica en psoriasis y en espondiloartropatías. El año pasado publicamos también la de artritis reumatoide y prácticamente está ya a punto de salir, está ya en fase de maquetación y está terminado todo el contenido, pues la de enfermedad inflamatoria intestinal. Y la idea es ir avanzando en el tiempo. Y a partir de aquí decidimos dar un paso más, que fuera plantear la digitalización de estas guías de práctica farmacéutica. Es verdad que no era nuestra primera experiencia, o no es nuestra primera experiencia, porque ya otra guía que elaboró el grupo, también en el mismo momento, no es que esto fuera anterior en el tiempo, se elaboró la guía de fármacos en embarazo, lactancia y fertilidad dentro del contexto de las inmunomediadas, y aquí también ya se digitalizó y está disponible también esta guía, ¿no? Pero lo que se decidió fue pues esta, vamos a llamarle colección de guías de práctica farmacéutica, pues proponer una digitalización. Hemos empezado por las dos primeras que se publicaron, que fueron psoriasis y espondiloartropatías, pero la idea es en el futuro pues ir incorporando todas las que se vayan publicando. Lo que presentamos esta tarde, y ya voy a dar paso a Quino directamente para que él nos comente los contenidos, es la guía que incluye, la aplicación que incluye las dos guías, la de espondiloartropatías y la de psoriasis, y además comentaros que la propia aplicación, como entiendo que nos comentará Quino, incluye también el modelo de estratificación para que desde la propia guía, con el propio teléfono móvil, podamos hacer la estratificación de los pacientes. Esto es lo que nos trae aquí esta tarde, la vamos a presentar. Deciros que esto es solamente el comienzo. Es verdad que es un comienzo muy, muy humilde, en ese sentido lo tenemos claro, ya lo habéis comentado también vosotros, Miguel Ángel y Chema. Esto de momento lo que viene a ser fundamentalmente es el paso del papel al soporte, pero la idea es que si conseguimos que esto se vaya de alguna manera consolidando dentro del colectivo, pues lo que pretendemos es iniciar proyectos ya de un nivel, pues entendemos que un poquito más avanzado, ¿no? Eso es un poco la intención que tenemos en el grupo. Por mi parte, nada más, agradeceros vuestra atención y directamente dejo de compartir y le doy paso a Quino para que nos presente las guías. Nada, muchas gracias. Gracias, Emilio. Voy a tratar de ser breve porque yo creo que después del podcast y tu presentación no tengo mucho que decir, ¿no? O sea, lo único que tengo que decir es que la estrategia global del grupo y de la SEF es generar las guías de práctica farmacéutica. Es uno de nuestros objetivos principales, generarlas y, como bien ha dicho Emilio, utilizarlas después en distintos proyectos y en ayuda al paciente, presentarlas a asociaciones de pacientes, presentarlas a las distintas sociedades médicas y pues como reumatología, gastroenterología, psoriasis, para poder trabajar conjuntamente. Y por esa razón lo que hemos pretendido es generar una app donde estén todas nuestras guías, es decir, que cualquier usuario que ponga en Android o en app SEF guías de práctica farmacéutica pueda descargarse esta app, como veis aquí el logo, y poder tener acceso a las mismas. Aquí os pongo los QR para poder descargárselo en Android y en Apple. Y nuestra idea es, pues eso, que sea gratuita y darle la mayor difusión posible. Por eso os animo a todos que si ya la tenéis, nos mandéis vuestras opiniones o la utilicéis en el día a día. Y si no la tenéis, por favor, descargárosla, porque necesitamos que esto sea una vía de transmisión de conocimiento
y sobre todo de conocimiento de la práctica farmacéutica, de la atención farmacéutica que podemos proveer. Porque el tener las guías es un elemento ágil que nos permite poder consultar cualquier punto sobre la atención farmacéutica, sobre la estratificación de los pacientes, o sobre también el hecho de que un paciente tiene un efecto adverso y nosotros no tenemos por qué saberlo todo, sino tenemos esa guía donde podemos pensar, pues esto es algo que yo debo hablar con mi reumatólogo porque este paciente tiene una necesidad de salud en la que yo puedo colaborar, ¿no? O incluso la adherencia y sobre todo priorizar nuestro tiempo en la consulta, ¿no? Que eso también es muy importante. Y cuando entramos en lo que es la APP de la SEF, lo primero que vemos son dos bloques. Un bloque primero en el que aparecen guías y otro estratificaciones. Voy a ir explicándolo brevemente. Si yo le doy al apartado de las guías, me van a aparecer las dos que tenemos. Sería la de espondiloartropatías y la de psoriasis. Voy a poner el ejemplo de la guía de farmacéutica de espondiloartropatías en 2 o 3 pantallazos, simplemente para que lo veáis. Si yo picara sobre ella, se abriría el primero y aquí tendríamos todos los capítulos. Como bien ha comentado Emilio, tenemos un apartado sobre el modelo CMO, que yo creo que es muy importante porque partimos de él, partimos de MAPEX nosotros. Y el apartado siguiente es la visita inicial, es decir, aquí incluimos todo aquello que nosotros debemos de saber para poder hacer una atención farmacéutica correcta del paciente. ¿Qué datos tenemos que saber de variables, de analíticas, incluso de la propia medicación, incluso del propio paciente, a la hora de cómo debemos de tener empatía y empezar el tratamiento para que se sienta empoderado y pueda usarlo correctamente? Después tenemos una visita de seguimiento con la estratificación de pacientes. Esto es muy importante, es decir, una vez empieza el tratamiento no debemos dejar al paciente, hay que seguir monitorizándolo y sobre todo hay que ver y detectar aquellos pacientes que necesitan una mayor atención farmacéutica porque tienen algunos mayores problemas de salud. Y un capítulo 5 sobre la atención farmacéutica. Como ha dicho Emilio, si os fijáis, cada paciente se estratifica en un nivel de prioridad y cada uno de ellos lo que hace es sumatorio, es decir, el prioridad 3 tenemos que hacer un protocolo de atención farmacéutica, como ha dicho Miguel Ángel, estandarizando el conocimiento. Yo creo que eso es un punto muy interesante, me ha gustado mucho ese punto. Y luego vamos añadiendo prioridad 2, pues igual hay que ver más cosas sobre este paciente, porque tiene algunas situaciones en las cuales el uso del medicamento necesita de nuestro consejo, igual que prioridad 1. Y por último, yo creo que un punto muy bueno de las guías es que nosotros estemos en cualquier punto del hospital, desde nuestro dispositivo móvil, vamos a poder abrir y vamos a ver una situación que tiene el paciente y vamos a poder tener una información que nos va a permitir discernir con un criterio de evidencia si este paciente debo derivarlo a su especialista, si debo yo interactuar rápidamente con él o qué tengo que hacer ante un problema de salud relacionado con los medicamentos. Una vez explicado un poco cuáles son estos mismos capítulos, aparecen lo mismo en la guía de psoriasis, pero es decir, especializado en esa patología, y lo que haríamos sería simplemente, imaginaros, picaríamos sobre el capítulo 2 y lo que veríamos saldría un índice del capítulo 2 y simplemente picando veríamos pues atención farmacéutica de estos pacientes y aquí estaría un poco el texto, ¿no? Pues es lo mismo, lo tendríamos con todos estos capítulos. Es decir, como veis, inmediatamente en un clic podemos ir a todas estas zonas y lo que yo quiero es que las veáis, que miréis y sobre todo que consideréis cómo son de útiles y nos mandéis vuestras referencias con el fin de poder mejorarlas, ¿no? Porque esto no, nuestra idea es que no sea un documento, pues eso, que no sea un documento estable, o sea, fijo, ¿no? Una roca, sino lo que queremos es ir mejorándolo y para eso pues también no solo la farmacia hospitalaria, sino yo creo que compartirla con otros profesionales nos puede venir muy bien. Y podemos perfectamente cada año invitar a Miguel Ángel y a Chema hablando sobre nuestras nuevas guías y sobre las modificaciones que estamos haciendo, porque yo creo que estas guías, como creemos en ellas, ¿no? Dentro del grupo y de la SEF, creo que es algo que tiene que tener una mejora continua, porque esto es un primer inicio, como ha dicho Emilio, para cosas que yo creo que de más envergadura que podemos hacer. Y después el segundo apartado yo creo que es la estratificación. Esto yo creo que también es un punto muy importante porque eso quiere decir que nosotros vamos a tener el modelo de CMO para poder estratificar a los pacientes específico para cada una de las patologías, es decir, considerando aquellos factores generales, pero también aquellos factores específicos
de la espondiloartropatía, pues el DAS28, diferentes fármacos que son diferentes los que se usan en espondiloartropatías y en psoriasis, que algunos sí que son los mismos, pero otros no. Y por ejemplo, en psoriasis, considerar el PASI, el PASI absoluto, considerar distintos puntos, distintos pros también, incluso en la parte de atención farmacéutica nos va a permitir el definir, ¿no?, qué vamos a hacer con estos pacientes, estandarizar este proceso, pero siempre individualizándolo según la situación del paciente. Y bueno, pues lo mismo, ¿no? Picamos y vemos que tendríamos dos, que sería estratificación del paciente de psoriasis y estratificación del paciente con espondiloartropatías. Picaríamos sobre el de paciente de psoriasis y fijaros, no he puesto, simplemente he puesto este es el inicio, pues iríamos determinando sexo, pues hombre o mujer, la edad, luego aparecen distintos puntos como por ejemplo situación de embarazo, otras comorbilidades, tratamientos previos. Es decir, que lo que estamos aplicando es el modelo CMEO, pero muy específico a lo que es la psoriasis. También lo tenemos lo mismo con la espondiloartropatía. Y vamos marcando, ¿no? Y una vez marcando, fijaros que tenemos una puntuación máxima del modelo y al final lo que obtenemos, por ejemplo, en este caso, que se trata de un paciente que está estable, que no tenía ningún problema, tendríamos un paciente con una puntuación de 8. La puntuación máxima puede ser 75. Y fijaros, ya la propia guía nos dice, este es un nivel de estratificación 3. ¿Qué haríamos? Iríamos a ver, un momento. Iríamos al orden de prioridad, como ha sacado Emilio, y veríamos prioridad 3 y volveríamos luego a la guía de psoriasis si tuviéramos alguna duda para sacar toda esta atención farmacéutica que tendríamos que realizar. Es decir, en definitiva, yo creo que ambas guías es muy importante tener la información, pero es más importante el hecho de que nos permiten dentro del APP estratificar a los pacientes, porque si no los pudiéramos estratificar no tendríamos la opción de consultar exactamente qué atención farmacéutica y qué práctica farmacéutica tenemos que proveer. Creemos que estas guías son bastante estándares que nos permiten atender a los pacientes, pero por supuesto yo creo que esto es un proceso de mejora continua. Voy a dejar el email del grupo unos momentos para que todos aquellos de vosotros que ya las habéis visto y las habéis evaluado o los que os las descarguéis durante esta sesión o en los días venideros consideréis que tenéis alguna medida o alguna idea, no solo relativa al formato o a los contenidos de la guía, sino alguna idea que nos queréis proponer para realizar con esta digitalización que hemos presentado hoy, pues estaremos abiertos a recibir vuestra propuesta y analizarla y probablemente ponerla en marcha, ¿no? Yo creo que al final este grupo de enfermedades inmunomediadas tiene que ser lo más colaborativo posible y para ello tenemos muchos adheridos y os animo a que si no os habéis adherido os adheráis al grupo para poder trabajar conjuntamente. Y ya para finalizar, pues el futuro. Pues yo creo que el futuro es que espero que Chema y Miguel Ángel, no sé, probablemente os estamos invitando dentro de unos 5 meses, 6 meses, que tengamos ya la siguiente APP, que sería de artritis reumatoide, con el fin de que de esta manera, si os fijáis, estamos ya cubriendo toda la parte de reumatología y de las enfermedades más prevalentes de reumatología, que yo creo que es muy importante, y trasladar pues este conocimiento de las guías de artritis reumatoide, porque es cierto que yo creo que este desarrollo de las APPs nos va a dar más visibilidad y sobre todo hay que compartirla con otros profesionales para ver pues todo aquello que hacemos, y compartir yo creo que es lo mejor, porque al final siempre ese abordaje multidisciplinar que se propone es lo mejor para el paciente, con su enfermería, o sea, su enfermero, su ya sea reumatólogo, gastroenterólogo o dermatólogo, el farmacéutico, el psicólogo. Al final, estos tipos de equipos es el que es garantía de poder conseguir los mejores resultados en salud. Y bueno, yo creo que voy a dejar de compartir pantalla para que ya estemos un poco hablando en el debate. Yo he querido ser breve porque me ha parecido de tanto interés vuestro podcast y la presentación de Emilio, ¿no? que ha presentado las líneas estratégicas de nuestro grupo, que ahora es el momento de que nos preguntéis y de que un poco, esas preguntas que habéis ya hecho, Chema, ¿no? De si teníamos preparado el abstract de las guías, pues yo creo que es el momento de poder hablar. Si quieres te dejo paso, Emilio. Nada, yo
A ver, yo creo que aunque nos hemos pasado un pelín de tiempo, porque teóricamente teníamos hasta las 6, pero yo creo que podemos tranquilamente, si hay preguntas por parte de la audiencia, darles paso. De momento, que yo vea, no hay ninguna, con lo cual yo sí que me voy a aprovechar un poco de tener aquí a Chema y a Miguel Ángel, pues para hacerles una pregunta. El tema del podcast, mira, ya me sale lo del podcast. Ya te sale ya. Para que veas. Ya me estoy muy bien. Entonces, es un tema que realmente lleva ya tiempo. Es verdad que tiene muchas ventajas. Yo, lo que tú comentas, ¿no? De que, pues bueno, lo puedes estar escuchando haciendo cualquier actividad, ¿no? A mí me gusta mucho salir a caminar con mis perros y me paso buenas horas caminando y, entre otras cosas, lo aprovecho para escuchar este tipo de material, ¿no? Pero yo os quería preguntar acerca de otra tendencia que ahora mismo está bastante de moda, se puso sobre todo de moda el año pasado con Clubhouse, aunque Clubhouse ha bajado un poquito, pero ahora parece que con Twitter Spaces vuelve a florecer, que es el tema del social audio, ¿no? Que sería un poco pues una mezcla entre red social y podcast. Es decir, el podcast, tal como yo lo veo, es un formato más enlatado, por decirlo de alguna manera, es algo que se graba, donde tú invitas a las personas que tú quieres y donde más o menos estás trabajando con un guión muy, muy concreto. Y sin embargo, el social audio, que una de las limitaciones de Clubhouse, si no ha cambiado, que yo no lo sé porque hace tiempo que no entro, era precisamente que no se podían grabar las conversaciones. Sí. Pero en Twitter Spaces, por ejemplo, sí se pueden grabar, ¿no? Entonces, quiero decir que tiene un formato más ágil en el sentido de que es en directo y que cualquiera puede participar, ¿no? Entonces, yo quería preguntaros un poco sobre vuestra visión, si tenéis experiencia o si tenéis alguna intención de explorar esa vía, que a mí me parece especialmente interesante. Creo que coge un poco las ventajas del podcast por un lado y de la red social o de la inmediatez por el otro, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Chema. Hemos tenido experiencias, ya hemos participado, yo creo que tanto Miguel Ángel como yo, en alguno de estas sesiones. Yo en Clubhouse no lo he probado, sí que he probado Twitter Spaces y bueno, me ha parecido interesante, pero en mi caso yo creo que la magia del podcast es lo que has dicho, es el consumo pasivo que puedes tener muchas veces, pues aprovechar cuando estás haciendo otras cosas, ¿no? A mí la magia del directo, bueno, me gusta para algunas cosas, en el sentido de que si estoy por allí y me apetece conectarme, me conecto, aunque este tipo de aplicaciones me resultan un pelín intrusivas en el sentido de que parece como que tienes que participar si te conectas, porque de hecho muchas veces estás ahí y te invitan a dar tu opinión y a lo mejor estás de compras o estás dando un paseo y no te apetece conectarte. Por hablar de tendencias, yo me iría más al video streaming y a Twitch, por ejemplo, que es otra de las plataformas que ahora mismo más se está impulsando, pues sobre todo a partir de los gamers, ¿no? De gente como Ibai que han empezado a explotar el formato. Yo creo que puede tener un recorrido, y hay alguna experiencia en salud, y yo creo que puede tener también un buen recorrido, pero bueno, al final son formatos, como decís, diferentes, ¿no? Y bueno, pues se trata de que te permitan, bueno, abarcar un poco más y poner y experimentar también, ¿no? Con ellos. Yo sí que he experimentado un poco con Twitter Spaces, no tengo la experiencia suficiente como para darte una opinión muy formada, pero me parece interesante. Yo tengo bueno, hablo yo un poquito del tema. Lo de Twitter Spaces y el directo, para mí, a veces te encuentras directos interesantísimos y luego hay otros que la gente se dedica a vender su moto y a vender su marca y te cuesta encontrar algo a lo que atarte. Entonces, yo iría a lo que hemos comentado antes en el propio podcast, y es al tema del contenido. Es decir, si yo hago un Twitter Spaces, luego lo puedo cortar en trocitos, lo puedo subir a un podcast, puedo utilizar una parte para hacer un vídeo breve, que es lo que siempre recomendamos cuando nos preguntan a la gente que hace vídeos largos. Un vídeo largo no es malo, pero no te lo va a ver nadie. Si consigues cortarlo en clips cortitos para que la gente lo consuma, entonces al final, si tengo un audio de 40 minutos con cosas muy interesantes, pues lo dejo en Twitter, lo descargo y hago un podcast y lo subo, puedo hacer clips breves para Twitter, y entonces creo que al final la magia es rentabilizar todo ese contenido que tienes y difundirlo por donde puedas. Si tienes TikTok, pues TikTok, no sé. Al final yo creo que es lo importante. Que participe mucha gente, lógicamente es una aplicación muy sencilla y eso ayuda mucho, creo. Y una cosa, ¿cómo veis vosotros el tema del audio?
podcast o cualquier otro formato de cara a material dirigido a pacientes, porque el tema del vídeo todos lo tenemos muy claro. Nosotros lo tenemos poco explotado, ¿vale? Pero en un grupo como el nuestro, donde precisamente hemos generado ya bastante contenido, alguna infografía, algún material pues muy dirigido a pacientes, pues bueno, creo que el salto al vídeo lo tendremos que dar algún día, ¿no? Y esto es cuestión, yo creo que es de dar ese primer paso y a partir de ahí pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Pero es verdad que vamos un poquito retrasados. Pero el tema del audio, ¿cómo lo veis de cara a preparar material dirigido específicamente a pacientes? ¿Lo veis o no lo veis? La Escuela de Pacientes de la Junta de Andalucía del SAS tiene un podcast para pacientes, hecho por pacientes además. Sí. Pero claro, yo creo que también, el otro día, ayer estuvimos preparando esto y encontré los podcasts de la Cochrane, en los cuales en 6 minutos te resumen cada una de sus revisiones sistemáticas, las revisiones Cochrane. Era terrible, o sea, en este caso era una chica leyendo lo que le habían puesto delante sin ningún tipo de gracia, podríamos decir, es decir, leyéndolo de forma muy fría, como una de las voces típicas de ordenador, y entonces yo creo que también lo importante es dotarlo de realismo, podríamos decir, de transmitir algo más con la voz. Y el podcast, por ejemplo, de la Escuela de Pacientes, yo creo que está bastante bien, porque al final es darle la voz a los pacientes, es lo que hemos dicho siempre, esa parte de experiencia. Pues yo creo que poner una cita de un paciente, imaginaos que hacéis un folleto en un PDF y ponéis una cita de un paciente a escuchar la voz del paciente. Anteayer en mi hospital en unas jornadas de disfagia orofaringia. Me pusieron un audio de una paciente que tenía cáncer de cabeza y cuello contando su experiencia con logopedas, endocrinos, otorrinos y demás para mejorar con el tema de la disfagia. Y solo escucharla, fíjate que no era vídeo, era solo el audio. Y la verdad es que te cambiaba mucho de que te lo contaran a escucharla en directo. Entonces, yo creo que es muy importante, imaginaos un podcast pues para ir hablando de las diferentes patologías de vuestro grupo de trabajo, algo muy breve, una vez al mes, y tampoco hace falta mucho más. Ir cogiendo esos audios, esas participaciones de los pacientes para darnos cuenta también y transmitir a vuestros compañeros que a veces lo que más nos importa a los pacientes les da exactamente igual. Tenemos también que... No, eso es independiente del formato, eso siempre ha sido así y no terminamos de darnos cuenta de eso. Claro, ¿no? pero esto es como cuando te cuentan algo. Me han dicho que esta persona dijo esto y tú, bueno, lo dudo, pero si oyes la voz es como el notario, ¿no? Es como doy fe. O sea que, no sé. Sí, yo creo además por aportar algo ya un poquito más allá, de lo que ha hecho Miguel Ángel, hay no solo de la Escuela de Pacientes, el Grupo Español de Enfermedad de Crohn, hay una comunidad de pacientes con mieloma múltiple que también tienen un vídeo podcast que los cuelgan en YouTube, que también me parece muy interesante explotar ambos formatos, ¿no? Es decir, si tienes la capacidad de grabar un vídeo y sacar el audio, pues ¿por qué no utilizar varias plataformas para hacerlo si tienes esa capacidad y ese tiempo también? Que todo esto, como decimos siempre, es tiempo, ¿no? Porque al final pues no se trata solo de hacerlo, sino bueno, pues de hacer esa divulgación y esa comunicación. Los pacientes están ya ahí y yo creo que los pacientes también están deseando que los profesionales les llevemos contenidos en formato divulgativo, formativo o informativo. La cuestión también es importante el ver cómo conseguimos llegar a ellos, ¿no? Que al final es lo que nos pasa a nosotros y nos pasa a todos, ¿no? ¿Cómo consigues que tu audiencia, tu público objetivo, pues cómo consigues conectar con ella y realmente pues conseguir que te sigan? Porque luego yo creo que si lo que cuentas les interesa, pues se van a quedar. Yo es que fíjate que los ejemplos que habéis puesto es de paciente a paciente, básicamente, ¿no? Que yo es lo que en el mundo del audio es lo que conozco. Y es que eso, en el fondo, yo creo que para ellos, entre ellos funciona muy bien. Esto lo hemos comentado muchas veces. El paciente nos lleva años luz de ventaja en el entorno digital, ¿no? Al menos en lo que es la relación entre ellos. Entonces yo creo que ahí funciona muy bien. Incluso creo que el audio del paciente hacia nosotros también tiene mucho impacto, por lo que tú has dicho, Miguel Ángel. Y eso siempre lo hemos dicho, ¿no? El escuchar la voz del paciente. Es que aquí es verdad, aquí estás escuchando la voz de verdad del paciente, ¿no? Entonces, yo creo que es muy potente. Sin embargo, al revés, a mí me cuesta todavía verlo, ¿no? El que nosotros generemos directamente material solo en audio dirigido a pacientes. Que no digo que no se pueda hacer, simplemente era conocer un poco vuestra opinión. Así como con el vídeo lo tengo muy claro, con el tema del audio, pues no sé, quizá me cuesta un poco más verlo. Yo hasta te doy el formato mixto, ¿no? Audiodruida.
Audio druida, ya, no, si hay, ¿sabes lo que no tengo? Lo que no tengo son recursos para hacerlo, pero ideas tengo unas cuantas. O sea que sí, hay mucho trabajo que hacer todavía. Bueno, no sé, yo creo que al menos me voy a permitir una última pregunta por mi parte. Luego no sé si Kino tiene alguna más, yo creo que de momento no entra nada. Y es el tema vamos a volver un poco atrás a lo que es el mundo digital, pero lo más básico, ¿no? Es decir, lo que nosotros hemos presentado hoy, ya lo hemos dicho, es un proyecto muy humilde, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, un material que ya estaba generado, lo hemos transformado o hemos cambiado el soporte, ¿no? En este caso un soporte digital. Pero esto, el mundo de la salud móvil da y debe dar para mucho más, ¿no? Que esperemos que algún día llegaremos. Pero algo tan simple como esto que hemos hecho nosotros ahora realmente está muy poco extendido en el mundo sanitario. Estoy hablando al menos de los sistemas públicos, porque en la sanidad privada sí que es verdad que la salud móvil se está imponiendo mucho más, incluso a un nivel bastante más avanzado, ¿no? Entonces mi pregunta es, bueno, el por qué sucede, yo más o menos entiendo por qué es y sé por qué es, ¿no? Pero ¿pensáis que alguna vez vamos a salir de aquí? Es decir, cosas tan sencillas como esta, que podamos realmente, que el propio sistema genere materiales de este tipo o soportes de este tipo. ¿Lo veremos o qué? Yo creo que ya lo estamos viendo, ¿no? Muy lento, muy lento. Muy ¿no? lento, porque sí que es es algo verdad. sencillo esto claro, realmente. lo que nos pasa también es que tenemos puntos en los que comparar, ¿no? Y vemos cómo evoluciona la tecnología en otros ámbitos, vemos cómo evoluciona en el ámbito privado, como has dicho, y vemos nuestro sector y vemos que realmente la velocidad es muy lenta, ¿no? Sí que se están dando pasos, pero es verdad que la incorporación de la innovación en el sistema público de salud es muy, muy lenta y muy desigual. Es decir, nos pasamos el día reinventando la rueda cuando hay experiencias magníficas ya de muchas cosas y no somos capaces de incorporarlas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que sí que lo vamos a ver y ojalá nuestros gestores pues vayan llegando arriba también los gestores innovadores y realmente yo creo que son los que pueden dar ese impulso. Ahí de gestión, Miguel Ángel. Bueno, fíjate que Guía Salud, por ejemplo, para dar de alta una guía, te obliga a que tenga material informativo para pacientes. Si no tienes ese material, es decir, si no has traducido la guía en información para pacientes, no te la dan de alta dentro de Guía Salud. Que yo creo que ya es un punto muy positivo de decir, oye, es que no es un tema menor de, los pacientes, tal, no, es que es casi tan importante como la parte para profesionales. Y si te lo has currado, tienes que traducirla para que el paciente la entienda y también la incorpore a su día a día, tanto que hablamos de autocuidados y demás. Y fíjate que estabas hablando y yo me estaba yendo un poco más a salud digital a nivel macro y estaba pensando que, por ejemplo, el otro día estuve leyendo que en Galicia el Sergas ya permite incorporar las mediciones que el propio paciente toma con su medidor continuo de glucosa a la historia clínica electrónica del paciente. Es decir, yo creo que es algo que vas haciendo por detrás, que te cuesta dinero, pero que también tiene mucho que ver con las decisiones que se toman, porque no olvidemos que lo que estamos haciendo hoy en materia de salud digital, en la sanidad pública, es lo que se planificó hace 5 o 6 años. Por lo tanto, yo creo que en este caso sí que es muy importante todo lo que es hacer estrategias, planes de desarrollo, planes a medio plazo y apostar por una línea y no soltarla. Si la sueltas, se te escapa y el dinero va a otra parte. Ya sabéis que el tema del dinero hay muchos poderes y parece que esto de la salud digital, de contar con el paciente y todo esto es algo a veces secundario o no prioritario. Bueno, no sé si hay alguna cosa más, porque yo la verdad es que estaría aquí charlando con vosotros toda la tarde y no lo digo de broma, ya os pillaré algún día. Lo que pasa es que yo creo que ya nos hemos pasado. ¿Quién no quería hablar? Sí, bueno, yo ahora le paso la palabra a Kino y así Kino que despida la jornada o que cierre la jornada. Yo no quería despedirme sin agradeceros de verdad muchísimo vuestra presencia aquí esta tarde y también, que no sé si lo he dicho al principio, por mi parte agradecerle a Novartis no solo la organización de la jornada de hoy, no solo la digitalización de las guías, que también nos han ayudado, sino también la sponsorización de la elaboración de las propias guías, ¿no? Entonces yo quería también decirlo antes de despedirme y yo por mi parte nada más y gracias a todos. Gracias a ti. Gracias a vosotros. Yo también voy a ser breve, pero os tengo a vosotros, a Miguel Ángel y a Chema, y yo creo que es importante para nosotros como grupo. O sea, habéis visto las guías, habéis visto que no solo tenemos estas 2 guías, sino tenemos una de embarazo, lactancia y deseo gestacional de fármacos en enfermedades inmunomediadas inflamatorias, que agrupa a todos, no solo biológicos, sino a todos. Es decir, cualquier paciente que tiene una psoriasis y le pone un tratamiento puede consultar ahí estos datos. Y yo creo que ya lo hemos hecho, lo tenemos ahí, pero yo lo que veo es, ¿qué hacemos más? O sea, es decir, vosotros, ¿cómo veis? O sea, veis que tiene valor, pero a mí
me queda siempre ese punto de tendremos que ser más visibles, qué estrategia tenemos que hacer, porque si os fijáis es un trabajo arduo y todo basado en la evidencia. O sea, es decir, aquí no hay otro punto, y yo creo que no sé, un poco si os dijera yo, o sea, si os llamáramos, por ejemplo, del grupo para hacer una sesión y os presentáramos todo este material digital, pues cuál sería vuestro plan de futuro, ¿no? O sea, no solo el hecho, sino el plan de futuro para que sea visible y que bueno, que se utilice, porque yo creo que tiene un valor y que debe utilizarse, no solo por nosotros, sino por otros profesionales y por los pacientes, ¿no? Porque es toda información basada en la evidencia sin ningún tipo de no sé, de sesgo o de interés porque es el trabajo de la SEF, ¿no? y de nuestro grupo. No sé si es una pregunta un poco compleja, pero es interesante. Yo creo que nos puede servir de punto de partida, ¿no? Es difícil, ya lo sé que os he pillado aquí en un punto así más específico, ¿no? Yo creo, y es algo que hacemos muchas veces, dedicamos la mayor parte de nuestro esfuerzo a la hora de desarrollar este tipo de iniciativas en la parte de desarrollo, es decir, dedicamos el grueso del tiempo a desarrollar y luego comunicamos menos. Y en este caso, en el caso de guías como esta, que tienen un impacto y que pueden tener un impacto tan bueno, porque son unas guías muy, muy bien trabajadas, nos olvidamos un poco, no digo que sea este el caso, pero en general nos olvidamos un poco de la parte de la comunicación y de conseguir llegar al profesional que es el que las va a utilizar y realmente no solo llegar y comunicarles, sino que nos den el feedback y nos digan dónde fallan o qué puntos de mejora o cómo, si les cuesta trabajar con ellas. Yo creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Ahora, a partir de ahora, el trabajo es pues, conseguir que tengan esa capilaridad y que realmente lleguen y tengan el impacto en el profesional y bueno, pues también en el paciente, ¿no? Y ver un poco cómo medimos eso. Y en general nos cuesta trascender. Te lo digo también, nosotros tenemos proyectos, el podcast, por ejemplo, nos dedicamos mucho a hacer el podcast, pero comunicamos menos también, a lo mejor tenemos que comunicar más, ¿no? Pues eso yo creo que llevado a este sector y llevado a todos los sectores, pues si nos lo aplicáramos un poco más, yo creo que seríamos mucho más eficaces. Yo te diría dos cosas y ya paramos. Te voy a intentar hacerlas en un minuto. Por un lado, alianzas. Es decir, una guía sobre este tipo de patologías, pues igual hablar con la gente de la SER, que creo que son los de Reuma, no de los de la cadena SER, que también estaría bien, pero no, pues con reumatólogos, con facultativos, es decir, buscar alianzas porque al final tu trabajo, como decía Chema, tiene que trascender, tienes que llegar más allá. Y luego yo creo que es muy importante y todavía no está muy trabajado, si al final todos trabajamos con historia clínica electrónica, ver de qué forma, y me parece que hay gente trabajando en ello, de qué forma se puede traducir una guía clínica como la que habéis hecho o como las que estáis haciendo constantemente, digamos, traducirla para que yo pueda directamente cargarla en la historia clínica de un hospital y que se incorporen esas recomendaciones a la hora de trabajar por parte de farmacéuticos y demás. Me parece que es el gran paso. Lo que pasa es que no hay un lenguaje estandarizado de cómo cargar una guía que está validada dentro de la historia clínica. Pero me parece que esa toma de decisiones, esa ayuda a la toma de decisiones utilizando las guías sería brutal. Vamos, creo, ¿eh? Entonces, sería lo ideal, desde luego, pero madre mía, bueno, estamos oye, hablando ahí de... Sí, no, pero incluso tú apuntas el tema de que no está estandarizado. Yo creo que muchas veces no es un problema técnico, no es una cuestión técnica, sino de otro tipo, ¿no? Entonces, empezando por la visión, por la visión. Claro, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Chema, de que al final aquí alguien algún día tiene que tener la visión, que tampoco hay que ser un gran visionario para verlo, pero que sí que realmente venga con ganas de cambiar las cosas, ¿no? Claro, pero igual que yo puedo cargar, es decir, hay un montón de aplicaciones que tú cargas datos externos, los revisa, comprueba que son datos correctos, que está en el formato adecuado y los incorpora a una aplicación. Entonces, que las historias clínicas electrónicas permitieran, es decir, que tú cuando vas a trabajar digas, te recomiendo trabajar con estas 4 guías, ¿quieres incorporarlas a tu toma de decisiones con este paciente? Sí, y que en cuestión de 2 segundos todo ese conocimiento se vuelque en forma de recomendaciones dentro de tu trabajo. Y yo creo que esto lo veremos en pocos años. Sí, ojalá, desde luego es lo normal. Y luego lo primero que has apuntado, completamente de acuerdo, el tema de las alianzas. Y aquí sí también comentaros que en lo que fue la génesis de cada una de las guías, ya hablo del formato inicial, el formato origen, hemos contado tanto con reumatólogos como con dermatólogos, lógico, claro. Con los gastroenterólogos para la última que estamos haciendo, ¿no? Eso yo creo que es clave también.
Bueno, no sé, yo creo que lamentablemente tenemos que dejarlo ya. Pero bueno, repetiremos algún día. Sí. Encantados, encantados. Muy bien. Traeremos a alguna experta en temas de historia clínica como Pilar Villanova, que creo que Emilio la conoce bastante bien, que pueda aportar también su visión, por ejemplo, a cómo incorporar ese conocimiento a la historia, que creo que es una parte fundamental. Y ya nos vamos todos. Venga. Oye, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a De vosotros. verdad, un placer. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Buenas tardes. Adiós.